Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1 de la tarde se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que en este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, las lecturas del día de hoy, especialmente el Evangelio, nos hacen una invitación. Hay una invitación muy especial y muy bonita, y es la invitación a purificar nuestra fe. Es una lectura que nos puede parecer el Evangelio que hemos escuchado, nos puede parecer como un poco extraña. Vieron que Jesús al principio le dice a sus discípulos o anuncia que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Claro, porque él está volviendo a Galilea. Pero inmediatamente, dice el evangelista, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien. Y se queda uno ahí como un poco extrañado. ¿Por qué Jesús dice que un profeta no goza de prestigio en su pueblo? Y lo que encontramos es precisamente que lo recibieron bien. Uno se queda como desconcertado. Y todavía para agregarle más cosas a ese desconcierto, más adelante encontramos, dice, oyendo que Jesús había llegado a Galilea, fue a verlo un funcionario y le pedía que bajase a curar a su hijo. Y Jesús toma una actitud como dura. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Y seguimos ahí sin entender muy bien. Seguimos sin entender en qué consiste esa queja de Cristo. ¿Por qué dice que se siente mal recibido? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa respuesta un poco agria para este hombre que le pedía una curación? Y entonces cuando nos pasan estas cosas en el Evangelio, ahí es donde tenemos que afinar la vista. Y si nosotros miramos un poco más de cerca el Evangelio, yo me parece que el evangelista nos da claves para poder entender qué es lo que está sucediendo allí. Nos da clave para darnos cuenta qué es lo que le duele a Jesús. Y por consiguiente, nos da claves qué es lo que Cristo quiere que cambie en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestra fe?
Porque fíjense que el dolor de Cristo nunca es un dolor estéril. Es un dolor que nace del amor. Y es un amor que quiere nuestra transformación según el plan de Dios. Fíjense, el evangelista dice: los galileos lo recibieron bien porque habían visto lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Es decir, había como una razón para ese recibimiento. Lo recibieron bien, ¿por qué? Porque habían visto lo que había hecho. Y la frase que dice Jesús a este hombre va como en el mismo sentido. ¿Vieron que le dice: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen? Es decir, Jesús admite que hay una fe, pero ve que esa fe sigue dependiendo de signos, sigue dependiendo de prodigios. La fe de la gente y la manera de recibir a Jesús depende de lo que ven, de lo que comprueban. Yo creo que ahí está la clave para la comprensión de este evangelio. Jesús es bien recibido, pero es bien recibido porque habían visto, por lo que habían visto. Y el funcionario está abierto a la fe por un prodigio, por un signo que espera ver. Y Jesús quiere ser bien recibido y Jesús quiere que nazca la fe sin necesidad de ver. Observemos cómo Jesús le dice a este funcionario: anda, tu hijo está curado. Entonces sigue el relato, dice que iba bajando y cuando sus criados vinieron a su encuentro diciendo que su hijo estaba curado, les pregunta qué hora, ellos le dicen la hora y él se da cuenta de que esa era la hora que Jesús le había dicho que estaba curado. Y creyó él con toda su familia. Lo más interesante es que cuando Jesús le dice: anda, tu hijo está curado, el Evangelio añade: el hombre creyó en la palabra de Jesús. Pero luego, cuando le dijeron: tu hijo se curó a la hora que Jesús dijo que se había curado, dice otra vez el evangelista: él creyó con toda su familia. Son dos momentos del creer. Hay un creer inicial, hay como una aceptación de la palabra del Señor. Luego viene la comprobación. El hombre comprueba y en ese momento el evangelista vuelve a decir: creyó. Y sin embargo, la fe que quiere nuestro Señor Jesucristo es una fe en Él por ser quien es Él. Es la misma idea que después vamos a encontrar al final de este evangelio en aquel famoso pasaje del apóstol Tomás. Tú crees porque has visto, dichosos los que sin ver creen. Jesús sabe que el ver las señales, el ver que el hijo se curó y que se curó a la misma hora, Jesús sabe que eso despierta fe. Pero esa fe no es la fe que el Señor busca para nosotros. Esa no es la manera en que Él quiere ser recibido. Por eso dice que no es bien recibido un profeta. Entonces, ¿cuál es la estima que espera Jesucristo? Jesús espera ser estimado, Jesús espera ser acogido y amado por ser quien es. Y ahí es donde supone esto en nosotros una purificación muy fuerte de la fe. Ser bien recibido porque se han visto los prodigios no es recibir al profeta, sino que es recibido como al mago que hace prodigios. Pero Jesús no quiere ser recibido como un mago que hace prodigios. Jesús quiere ser recibido como el enviado del Padre, porque el Padre lo envió. Por eso quiere ser recibido Cristo. Y recibir a Cristo porque el Padre lo envió es recibirlo de la manera más perfecta. Y esa es la estima, ese es el amor, esa es la acogida que Él quiere que nosotros tengamos. Bueno,
Siempre que nosotros hablamos de los milagros de Jesús, lo más hermoso es darnos cuenta qué es lo que tiene que ver eso con nuestra vida. Porque eso no se queda allá ni en el pasado, no se queda allá lejos, no es solamente para algunas personas. Entonces pensemos en dónde, en qué momento puedo yo recibir a Cristo como Él me pide que lo reciba. Bueno, este momento es ese. Precisamente esa es la acogida que nosotros le damos a Él en la Eucaristía. Es en la Eucaristía, como dice ese poema de Santo Tomás de Aquino, donde todo queda para la fe. Ahí no hay nada para los sentidos. Vemos una hostia y parece pan, pero es Cristo. Ahí recibo a Cristo por ser Cristo. Ahí recibo a Cristo porque el Padre me lo da. Ahí recibo a Cristo, ¿por qué? Porque es el enviado del Padre. Ahí no recibo a Cristo porque me vaya a hacer ningún prodigio. Yo no comulgo para que después Dios haga tal cosa. O no comulgo porque Dios hizo tal cosa. El único y maravilloso prodigio, que es su presencia viva, queda completamente en la fe, porque ahí no hay sentidos. Incluso mi misma inteligencia no alcanza a abrazar y abarcar el misterio de lo que sucede ahí arriba. Bueno, al comienzo de este tiempo de Cuaresma decíamos que no era un tiempo triste, que no era un tiempo sin alegría, sino que la alegría, decíamos, hace como una especie de silencio en el fondo del corazón para darse cuenta de qué es lo que se tiene que alegrar. Nosotros vamos camino a la Pascua, vamos camino a la resurrección, vamos camino a eso que es la verdadera alegría. Esta semana comenzó ayer, domingo, cuarto de Cuaresma, precisamente con el domingo de la alegría. Y hoy el Evangelio nos dice que no basta la alegría de la curación de un niño, sino que es necesario llegar a la alegría de la fe en quien cura. Bueno, que así con la ayuda de María, la Virgen, la Madre de Dios y de su esposo San José, el Señor nos lo conceda. Que así sea.